Bueno chicos, continuando con esta tanda de ejercicios, de resolución de ejercicios, ¿sí? De serie, paralelo y mixto, lo que nos quedó del video anterior, que dijimos que era para no hacerlo tan largo, fueron los circuitos mixtos, que son los más complejos o los que por ahí nos confunden un poco más. Pero lo vamos a hacer de una forma más sencilla, tranquila y despacio para poder ir entendiéndolo, ¿sí? Acá lo importante es entender esto que es algo esencial dentro de electrónica, dentro de informática, dentro de electromecánica también. Dentro de informática es muy especial porque también se utilizan los conceptos de serie, paralelo y mixto, por ejemplo, para las comunicaciones, ¿sí? Se piensa que informática solamente es programación, pero eso es un grave error. Se utilizan muchos conceptos de electrónica, que por ejemplo esto de las resistencias serie y paralelo y mixto, para utilizarlo dentro de lo que es la informática, ¿sí? Dentro de la informática se ven millones de cosas más que solo programar, ¿sí? Se aprende, por ejemplo, lo que son comunicaciones, como había dicho. Se aprende también una parte de electrónica que es muy interesante, que es aplicada a el armado de equipos computacionales, el armado de redes informáticas, en donde también se utiliza estos conceptos de serie, paralelo y mixto, y en un montón de cosas más, ¿sí? Por ejemplo, como había dicho, en el armado de equipos, las placas mother, ¿sí? Las podemos utilizar y entenderlas, y una vez que la entendemos podemos llegar a reparar alguna cosa que esté desoldada o algo, si podemos entender el funcionamiento básico con estos conceptos de serie, paralelo y mixto, ¿sí? Así que espero que ahora con lo que veamos lo puedan entender y empezar a querer un poquito más. Empecemos. Bueno, vamos a comenzar con este circuito que es uno de los más entendibles y más sencillos tal vez de ver, que están en paralelo y cuáles de las resistencias están en serie, ¿sí? Acá tenemos los valores de las resistencias, que como dijimos los obtuvimos en el video anterior de código de colores, ¿sí? Aquí tenemos que prestar atención bien al circuito, ¿sí? Vamos a dejar de mirar esta resolución que yo tengo acá aparte, ¿sí? Vamos a empezar a mirar esto que tenemos acá, ¿sí? Esta resistencia R1 siempre miramos de derecha hacia izquierda para poder resolverlo de forma correcta, ¿sí? Esta resistencia R1 y esta resistencia R2, si la vemos, están compartiendo ese punto que lo podemos llamar A y este punto que lo podemos llamar B, ¿sí? Esas dos resistencias definitivamente están en paralelo. Lo que podemos hacer es resolver ese paralelo para obtener una única resistencia intermedia, ¿sí? Como lo podríamos ver acá, ¿sí? En vez de tener estas dos resistencias, tenemos solo una, ¿sí? Que hay que prestar atención que esas dos resistencias se van a convertir en solo una, que va a quedar en serie con esta R3, ¿sí? Vemos cómo están acá en serie, porque donde termina R3 comienza RQ1, ¿sí? Que sería la suma de estas dos que están en paralelo. Pero vayamos paso por paso, ¿sí? Si decimos que esas dos están en paralelo, lo que podemos usar es la fórmula de dos paralelos, ¿sí? R1 por R2 sobre R1 más R2, estas que tenemos acá definitivamente. Reemplazamos con los valores que teníamos acá, 100 ohm, que es la menor, y 8K o 8000 ohm, ¿sí? Como queramos trabajarlo. Eso nos da que esa resistencia equivalente que llamamos a la suma de esas dos es de 98,73 ohm. 76 ohm, perdón. Es decir, que es menor a la menor resistencia que teníamos acá de 100 ohm. Eso quiere decir que está perfecto, ¿sí? Entonces, ese RQ es el resultado de juntar estas dos resistencias. Y nos va a quedar, si prestamos atención, todo esto se reemplaza por una única, ¿sí? R3 quedó en el mismo lugar y R4 y la fuente también. Entonces de esta forma tenemos ahora R3, como dijimos, en serie con RQ1, ¿sí? Que es la que es equivalente a estas dos, que es de 98,76 ohm. Lo que vamos a hacer es, como están en series, las vamos a sumar en serie, ¿sí? Como dijimos anteriormente, ¿sí? Vamos a colocar acá y vamos a continuar de este lado, ¿sí? Vamos a llamar RQ2 a la suma de R3 y RQ1, ¿sí? Acá vamos a ver cómo va a quedar, ¿sí? Si sumáramos esas dos, vamos a obtener una única resistencia, ¿sí? Una única resistencia RQ2, que es esta que está acá, ¿sí? Y que si vemos,
como reemplazamos esas dos por una sola, quedan en paralelo, ¿sí? Ahora van a quedar en paralelo. Entonces esa RQ2 es igual a sumar R3 más la RQ1 que nos quedaba, que era ese paralelo, ¿sí? Es como vamos metiendo dentro de una varias resistencias. Entonces RQ2 es igual a R3 más RQ1. 820 ohm en este caso y 98,76 ohm en este caso, ¿sí? Tenemos un valor de 918,76 ohm, que es RQ2, que es la que nos quedó acá, ¿sí? Ahora, como dijimos, esas dos resistencias están en paralelo. ¿Por qué? Porque comparten este punto y comparten este punto, ¿sí? Así que como están en paralelo, R4 perdón, y RQ2, podemos resolver el paralelo. RQ2 por R4 sobre RQ2 más R4. Reemplazamos con los valores que teníamos, ¿sí? RQ2 que era 918,76 ohm por 500 ohm que es R4, ¿sí? El valor de R4 que lo teníamos acá, que era un dato, ¿sí? Entonces nos queda que la resistencia total, porque ahora ya juntamos estas dos resistencias y nos va a quedar una única, como teníamos antes varias, ahora nos quedaban dos y por último nos va a quedar solo una, de 776,14 ohm, ¿sí? Y el circuito equivalente es este, muy sencillo. Una fuente, la fuente que teníamos al principio y la resistencia total. Repasemos el camino que hicimos acá, ¿sí? Tenemos al principio estas dos resistencias las juntamos en una, ¿sí? Y nos quedó la R3 y la R4 igual como estaban. Pasamos acá, esa R3 y esa RQ1 la sumamos en una sola, que la llamamos RQ2, que nos quedó en paralelo y juntita con esta RQ4, R4, perdón, ¿sí? De esa forma ya tenemos esas dos juntas, nos va a dar una sola resistencia, ¿sí? La fuente quedó en el mismo lugar y reemplazamos todas esas resistencias que teníamos ahí en una sola, ¿sí? Veamos otro ejemplo. Tenemos este ejemplo que es bastante parecido al anterior, solamente que está como invertido, parado los circuitos, ¿sí? Tenemos R1 y R2 que si los vemos desde arriba para abajo están compartiendo este punto que lo podemos llamar A, ¿sí? Y este punto que lo podemos llamar B, ¿sí? R1 y R2 entonces están en paralelo. Lo que podemos hacer es resolver esas dos resistencias y obtener solo una, como lo tenemos aquí, ¿sí? RQ1 sería juntar R1 y R2. R3 quedaría en el mismo lugar y R4 también, ¿sí? Ese paralelo lo resolvimos con la fórmula de 2, ¿sí? R1 por R2 sobre R1 más R2. Los valores que teníamos eran estos, ¿sí? 470, 47K y 220 ohms, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que prestar atención es que sea menor al menor, ¿sí? Menor al el menor valor de resistencia, ¿sí? 470 era la menor en este caso de nuestro paralelo, entonces tenemos RQ1 465,34 ohm. Esto quiere decir que está perfecto el resultado, ¿sí? Y nos quedaba el circuito hasta aquí de esta forma, pero esto no es todo, ¿sí? Tenemos que reducir todas esas resistencias en una sola. En este caso teníamos dos que las juntamos en una sola, RQ1, y nos quedan estas dos de los extremos de aquí, ¿sí? R3 y R4, que las podemos juntar, ¿sí? ¿Cómo las vamos a juntar esas resistencias, ¿sí? Si prestamos atención están en serie. Nos quedamos aquí. R3 en donde termina comienza RQ1 y donde termina RQ1 comienza R4. Entonces las podemos sumar normalmente. La resistencia total va a ser la suma de R3, ¿sí? En este caso, más R4 en este caso, más RQ1, perdón, más R4. Reemplazamos con los valores que teníamos y nos queda la resistencia total igual a 1685,34 ohm. O si lo pasáramos a kilo ohm, como decíamos, vamos a correr la coma 3 lugares hacia la izquierda. Es decir, si la coma está aquí, vamos a hacer 1, 2, 3. 1,68K, ¿sí? Aquí la tenemos, 1,68K. O dividiendo este valor por 1000, ¿sí? Entonces nos queda el circuito de esta forma. Obtuvimos estas dos resistencias, obtuvimos una sola.
¿sí? Las otras quedaban en el mismo lugar. RQ1 en este caso era la suma de ese paralelo. Y después, como todas están en serie, las podemos reemplazar por una sola, ¿sí? R total. Y la fuente queda en el mismo lugar. Lo que yo les recomiendo es esto, hacer paso por paso los dibujos, los diagramas de cómo van quedando cada circuito para poder ir analizándolos bien y no perdernos. Ahora por último vamos a ver este ejercicio que a mí particularmente me encanta porque integra un montón de cosas, ¿sí? Es un ejercicio casi de terciario, universidad diría, pero es bastante sencillo si lo pensamos. Como vemos acá es bastante fácil identificar que estas dos están en paralelo y estas dos están en paralelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque R1 y R2 comparten este punto que lo podemos llamar A y también comparten este punto que lo podemos llamar B, ¿sí? Pero a la vez R3 comparte ese punto que llamamos B y con R4 también comparte este punto que lo podemos llamar C, ¿sí? Es decir, tenemos este paralelo y este paralelo, pero no quiere decir que todas están en paralelo, sino que solamente estas dos comparten dos puntos en común y estas dos comparten dos puntos en común, pero entre sí no están en paralelo, ¿sí? Hay que identificar bien eso. Entonces lo que podemos hacer es resolver los dos paralelos por separado, ¿sí? Podemos juntar estas dos resistencias, R1 y R2, en un paralelo y obtener una sola resistencia equivalente intermedia, que la podemos llamar RQ1, por ejemplo, acá, ¿sí? Y en este caso la podemos llamar a la suma de estas dos RQ2, ¿sí? Calculamos los paralelos como hicimos antes. En este caso, de R1 y R2, haciendo R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿sí? Y en este caso, R3 y R4 nos quedaría resistencia equivalente 2 intermedia, ¿sí? RQ2 igual a R3 por R4 sobre R3 más R4. Resolvemos reemplazando los valores que teníamos, ¿sí? 326,73 ohm, en el caso de R1 sería esta. Vamos a reemplazarla por una sola resistencia de este valor. Y estas dos las vamos a reemplazar por una única resistencia de un valor de 198,19 ohm, ¿sí? Ahora lo que nos quedaría es algo así, ¿sí? Tenemos la fuente que queda en el mismo lugar y dijimos que resolvimos solamente este paralelo para reemplazarlo por una resistencia y este paralelo para reemplazarlo por otra única resistencia. Entonces nos queda RQ1 que era de 326,76 ohm y RQ2 que era de 198,19 ohm, ¿sí? Las tenemos así. Ahora tenemos que prestar atención a esto. Nos aparecieron esas dos resistencias que equivalen a esas dos que teníamos acá arriba y estas que teníamos acá abajo. Es decir, de 4 resistencias lo reducimos solamente a 2. Que ahora podemos ver que están en serie, porque donde termina RQ1, en este punto, comienza RQ2, ¿sí? Entonces las podemos sumar como una serie. RQ1 más RQ2. Reemplazamos con los valores que teníamos y nos da que la resistencia total es 524,95 ohm, ¿sí? Es decir, resumimos 4 resistencias donde teníamos 4 valores diferentes, por ejemplo, 330 ohm, 33K, que son 33.000 ohm, y 220 ohm, y la última de 2K o 2000 ohm. Las resumimos todas en una sola resistencia de 524,95 ohm. Es decir, reducimos el circuito y reducimos el gasto que tendríamos económico en resistencias. Espero que hayan entendido hasta acá, ¿sí? Y que cualquier duda que tengan pueden preguntar. Después vamos a hacer más ejercicios para que quede más claro. Y espero que todos lo hagan, a pesar de que cueste un poquito al principio. Lo ideal es ir practicando para que se entienda. A mí también me costó muchísimo entenderlo, pero con el tiempo se ejercita y se aprende, ¿sí? Como todo, ¿sí? Así que espero que les haya gustado, que hayan entendido y nos vemos la próxima.